Muy buen día a todas y a todos. Me adhiero al vocativo enunciado por el conductor de este evento. Sean todos y todas bienvenidas al foro denominado Desafíos de los Derechos Humanos para la nueva legislatura. Dentro de las funciones que competen a la institución del Procurador de los Derechos Humanos se encuentra la educación, la cual se materializa día a día a nivel nacional mediante actividades de promoción, educación y formación en derechos humanos. Este foro, que se formula en el marco del 32 aniversario de la institución, es una acción de promoción que tiene como objetivo generar un esfuerzo y un espacio de reflexión y diálogo mediante el intercambio de opiniones sobre algunos desafíos en derechos humanos en Guatemala, de conformidad con las funciones del Congreso de la República de Guatemala. Por tal motivo, desde el despacho superior se invitó a diputados electos, contando el día de hoy con la grata presencia de dos de ellos, a quienes me honro en presentar. Tenemos a Lucrecia Hernández Mac. Ella es médico y cirujana, primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Salud Pública y Asistencia Social en el país, líder política guatemalteca, y para quien pido un fuerte aplauso. También nos acompaña Aldo Iván Dávila Morales, un conocido defensor y líder por los derechos humanos en Guatemala, político que pues está por asumir una posición importante en el Congreso de la República. Bienvenido, Aldo, y por favor, un aplauso para él. Y bueno, ya para entrar en materia y como moderadora de este foro, presento a ustedes a Claudia Macelli Loaiza, Procuradora Adjunta 2, para quien también pido un fuerte aplauso. Es así como entramos en materia y pido a la moderadora y diputados invitados pasar al lugar asignado para poder dar inicio a este foro. A todos y cada uno de ustedes desearles un excelente día. Gracias. Muy buen día a cada uno de ustedes. Permítanme por favor iniciar con la siguiente expresión. El Estado, como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en su preámbulo, al que todos y todas estamos comprometidos a hacer una realidad y que el día de hoy, en ejercicio de una de las funciones, de las atribuciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ejercemos para promover, hacer la promoción de los derechos humanos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos a este ejercicio de mandato que realizamos esta mañana. Y muy particularmente agradecer que hayan atendido la invitación los señores diputados electos, la diputada Lucrecia Hernández y el diputado Aldo Dávila. Muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer en los próximos minutos es tener una oportunidad de diálogo con los diputados electos, reconociendo nuevamente que un proceso nuevo electoral en nuestro país pudo realizarse con resultados auténticos y creíbles, como así lo establece la Carta Interamericana. Así que muchas felicitaciones también a ustedes, señores diputados, porque son la expresión de la voluntad ciudadana de haber elegido a los representantes al Congreso de la República. Por supuesto, hay grandes desafíos y muchas lecciones aprendidas en este proceso electoral, algunas de las cuales serán puestas en las agendas de trabajo del Congreso de la República ante posibles reformas de leyes, y en este caso la ley electoral y de partidos políticos. Ahí ya vamos dejando un tema en la agenda de trabajo para ustedes como parte y conjuntamente con el resto de diputados electos para la nueva legislatura. Vamos a iniciar también, dado que lo que pretende este diálogo es dejar anotados grandes preocupaciones, problemáticas nacionales que por supuesto deben tener una mirada desde el quehacer del Congreso de la República. Tal es de importancia la labor de ustedes
señores diputados electos y del resto de los diputados y diputadas para la próxima legislatura, que incluso el sistema de Naciones Unidas, el sistema interamericano, ha desarrollado ciertos instrumentos y guías de trabajo del qué hacer de la legislatura, en términos, por ejemplo, del derecho a la alimentación, como FAO desarrolló hace algunos años, y es una guía orientadora de cómo realizar el trabajo legislativo ante este derecho que en nuestro país sigue siendo vulnerado. También traeremos a la mesa algunas estadísticas importantes, dado que, como bien ha señalado, los mecanismos internacionales, los compromisos que el Estado de Guatemala se ha comprometido. La información, el que haya información disponible, es particularmente en poblaciones que en nuestro país siguen siendo vulneradas, son indispensables. Y eso sumado a sistemas de monitoreo y evaluación que como la institución viene recomendando reiteradamente, en el caso de las políticas públicas de nuestro país son inexistentes. Ahí de nuevo otro desafío. Entonces vamos a ir entrando en materia, permitiéndonos ir señalando como algunos temas de preocupación que pueden convertirse en esta agenda de problemática pendiente. Hay una gran cantidad de política pública en el buzón, en el acopio de políticas públicas de CEGEPLAN, pero cuántas de ellas son efectivas o cuántas de ellas realmente se han cumplido, dado que también requiere presupuesto, ¿verdad? Ese compromiso de atender problemáticas y priorizar problemáticas nacionales también deben estar acompañados de los presupuestos necesarios. Por tanto, también lo que ha dicho la institución en términos de el principio de transparencia y de rendición de cuentas que conlleva el enfoque de derechos humanos es que a mayor corrupción, menos derechos humanos, ¿verdad? Y eso es muy importante, por tanto, en el quehacer de toda la institucionalidad pública, asegurar y cumplir con esa obligación de rendición de cuentas. El trabajo además con el Congreso de la República y de la institución como comisionado del Congreso, pero no subordinado al mismo, es presentarles evidencias en el ejercicio de los mandatos y establecer diálogos con ustedes, señores y señoras diputados electos, y que esperamos empezar con ustedes en esta mesa. Y continuar el trabajo conjunto. Por ejemplo, bueno, ustedes saben que el señor procurador viene de un foro donde se debatirá y donde se reconocerán ciertos avances en términos de combate a la corrupción, pero también grandes desafíos para continuar con esa lucha. Y en el caso, por ejemplo, ahora mismo estamos en un grupo focal con diputados y diputadas del Frente Parlamentario contra el Hambre del Congreso de la República, levantando información para un estudio, una investigación sobre seguridad alimentaria. Es decir, aquí ponemos ya sobre la mesa varias de las atribuciones de la institución del procurador, y quisiéramos también que ustedes lo tengan en consideración en este diálogo que vamos a tener. Vamos a iniciar para romper el hielo, porque ya yo presenté algunos de los elementos que dialogaremos, pero es importante escucharlos a ustedes. Esa es la intención de la invitación, son la representación del diálogo que también queremos tener con el resto de diputados y diputadas, y particularmente la importancia de este periodo de transición, con una invitación de que este tipo de diálogos se hagan directamente con una legislatura saliente y con los diputados electos y electas para el próximo periodo. Así que vamos a romper el hielo, si les parece, con una pregunta abierta. No es una privado, ¿verdad? No son preguntas cerradas, sino por favor ustedes en la confianza y en el conocimiento que tienen de sus electores, ¿verdad? Y de los ofrecimientos durante su campaña electoral y cómo van a materializar esos ofrecimientos de campaña. Y por tanto, les lanzo la primera pregunta. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales desafíos en derechos humanos para el país? Vamos a ir entregando la palabra indistintamente, y permítanme en este momento empezar con la diputada Hernández, si ustedes están de acuerdo. ¿Sí? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y feliz cumpleaños a la Procuraduría de Derechos Humanos y también al procurador, que ya está por cumplir 2 años, ¿verdad?, de estar en funciones.
Y bueno, comentar que sobre derechos humanos, sabemos que Guatemala se ha caracterizado por ser básicamente un país que viola los derechos humanos. Esto tiene que ver mucho con la manera en que se ha configurado el Estado en Guatemala, tiene que ver mucho con la historia de represión, de contrainsurgencia en el país. Y básicamente el problema principal que tenemos es que no existe una cultura de derechos humanos. La sociedad en general no tenemos una idea correcta de qué son los derechos humanos. Ustedes saben que, digamos, se ha instalado una narrativa que los derechos humanos es una forma de básicamente defender a criminales y delincuentes, y nos han ganado esa narrativa, y esa es una cultura que domina, ¿verdad? Es parte del imaginario social que predomina respecto a qué son realmente los derechos humanos. Y de ahí esto también se ve en el Estado, ¿verdad? El poco Estado que tenemos es un Estado que no está construido o armado para garantizar los derechos humanos. Tal vez la principal oportunidad que tuvimos para retomar toda esta discusión de derechos humanos, los civiles, los políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, fue con la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, lamentablemente, los acuerdos de paz tenían que cumplirse al mismo tiempo que el Estado estaba pasando por un proceso de modernización neoliberal, que fue un proceso, una reforma que cambiaba la idea del rol que tiene que tener el Estado en diferentes áreas: salud, educación, asistencia, infraestructura, etcétera. Y yo creo que eso hizo que perdiéramos justamente esa oportunidad. Lo que sí podemos decir de los acuerdos de paz es que permitieron avanzar en el goce de derechos civiles y políticos. Y las personas que estábamos en esa edad, por ejemplo en la universidad, sí sentimos la diferencia de lo que implicaba expresar nuestras opiniones antes y después de la firma de los acuerdos de paz. Por ejemplo, a mi mamá la mataron en 1990 por hacer una investigación sobre la población desplazada interna. En el caso mío, ya estando en la universidad, yo pude participar en movimiento estudiantil, ser parte, digamos, de las mesas de diálogo, etcétera, y sí se sentía la diferencia entre el antes y el después, por lo menos en el ejercicio ciudadano de nuestros derechos civiles y políticos. Lamentablemente, esos derechos económicos, sociales y culturales no tuvieron mayor cambio. Los cambios o los avances se vieron a nivel político, no así a nivel económico, social, cultural. Entonces seguimos con la discriminación, seguimos con la desigualdad, seguimos con la pobreza. Y en la medida en que eso no se resuelve, lo que va a ocurrir es que vamos a seguir peleando esos derechos económicos, sociales y culturales y siendo reprimidos en nuestros derechos civiles y políticos. Yo creo que justo en este momento estamos viendo un retroceso en ese ejercicio y ese goce de nuestros derechos civiles y políticos que habían tenido algún avance a finales del siglo pasado y principios de este siglo. Chica, ya estamos hablando de siglos. Y esto es porque sí vemos que los sectores conservadores están envalentonados. Sectores que estaban vinculados a la violación de derechos humanos son las mismas personas o los mismos actores vinculados a la corrupción, ¿verdad? Y a la cooptación del Estado. Y eso lo que ha hecho es que, como dicen algunos, ¿verdad?, se junta el hambre con las ganas de comer. Y vemos entonces ya los pocos avances en serio riesgo, ¿verdad? Y en términos sociales, económicos y culturales, con retrocesos también. Por ejemplo, las coberturas de educación que habían aumentado en algún momento, ahorita van para abajo, y no hay modo que se estabilicen y empiecen a subir. No digamos en salud, en el caso de seguridad alimentaria y nutricional o desnutrición crónica no hay avances. Las últimas en COVID muestran aumentos en la pobreza, así que los retos son enormes, pero no podemos obviar la necesidad de un rescate del Estado,
una reconstrucción del Estado y también empezar a hacer la lucha en estos planos simbólicos y de narrativas y de imaginarios sociales. Buenos días a todos y a todas. Bueno, ya por cumplir el aniversario de la PDH, qué bueno que haríamos sin PDH nosotros y nosotras. El Estado estuviera a saber dónde. Cuando hablamos de desafíos de los derechos humanos, tenemos que pensar para quién es el desafío. Porque pareciera ser que los derechos humanos, a pesar de que debería ser el gobierno el que debería garantizárnoslos, es el principal violador y es quien definitivamente los vulnera, los agrede, los viola. Y el problema es que lo hemos permitido. El problema es que no nos creemos que somos merecedores de derechos humanos. Y aquí estamos los convencidos. Pero ¿cómo le metemos el chip a la gente que tiene que defender y conocer los derechos humanos? Lo que yo no conozco no lo peleo. Ese es el mayor desafío. Cuando yo desconozco de mis derechos no los peleo. Creo que lo que me está pasando es normal o incluso me lo merezco. Más jodido todavía. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ser entes multiplicadores de que la gente conozca sus derechos. Ese debería ser el desafío más grande para todos y para todas. Pero muchas veces los derechos humanos, como decía Lucrecia, le venden, y sabemos que medios de comunicación, los derechos humanos defienden a los mareros, defienden a los delincuentes, defienden aquí, defienden allá, y es lo que le meten a la gente. El chip, los medios de información. Entonces cuando ocurre esto nos damos cuenta de que la gente lo compra. ¿Y por qué lo compra? Porque hay una necesidad de responsabilizar a alguien. Entonces los derechos humanos son malos, porque defienden a delincuentes. Pero no se dan cuenta que sin las defensorías que tiene la Procuraduría, estaríamos totalmente tirados en transporte público, en salud, en educación, en adulto mayor, LGBTI y demás. Los derechos humanos. 2 palabras. 2 palabras. Derechos que merezco y humanos porque es para nosotros. ¿Qué desafío tenemos? ¿Cuándo lo hacemos cumplir? ¿Por qué lo hacemos cumplir? ¿Para quién son los derechos humanos? Vemos que estamos atascados totalmente entre la corrupción y la impunidad. Ayer vimos cómo sale el hijo y el hermano del impresentable. Entonces la gente dice, los derechos humanos no son para todos. La justicia no es para todos y para todas. ¿Sí? Hoy se están retirando a las personas de Cajolá, por ejemplo. Ahí sí fue la PGN a ver si los patojos en qué condiciones estaban. Ahí sí valían los derechos humanos. Pero tómenle una foto ustedes a un patojito de la calle hoy y mándenlo. Hashtag PGN. Mándenlo. En la 14 calle y Tercera Avenida, zona 10, hay 2 niños de entre 3 y 6 años pidiendo dinero en la calle. A ver si llega la PGN. No va a llegar la PGN, porque los instrumentos del Estado están siendo utilizados para violentarnos a nosotros, a quienes exigimos derechos. En el caso de la gente que Cajolá estaba exigiendo vivienda, terreno, tierra, para poder comer. Ahí sí llegó la PGN, pero corriendito. A querer separar a los niños de sus mamás y así debilitar lo que pretendían lograr los compañeros. Afortunadamente los buenos somos más y somos más cabrones. Entonces había que trasladar a los niños a albergues y a lugares seguros para que la PGN no se lo llevara. ¿Sí? Tuvimos que hacer eso. Pero entonces, ¿para quién son los derechos humanos? ¿Cómo se cumplen los derechos humanos? ¿Qué haríamos sin los derechos humanos? O con un procurador tibio.
¿A dónde estuviéramos hoy? Eso tenemos que preguntarnos. Los desafíos son de nosotros. Hagámosle creer a la gente que tiene derechos. Hablemosle a la gente que tiene derechos. Y entonces los van a poder exigir. Muchas gracias. Bueno, cerramos acá el rompehielo, ¿verdad? Y ahora vamos a iniciar con una ronda de preguntas y en aras de optimizar los tiempos y que nos dé oportunidad de tener un diálogo más extenso sobre tanta problemática que tiene nuestro país, nos van a apoyar con un semáforo. Allá nos están ayudando cuando tengan un semáforo amarillo y un rojo, finalizamos el tiempo. Muchísimas gracias por su comprensión. Rescatando y tratando de hacer un pequeño resumen de las intervenciones, lo que logro rescatar de sus intervenciones, señores diputados electos, es la importancia del rescate o de una reforma del Estado. Quizá ya está agotada cierta institucionalidad y que debe ser revisada, ¿verdad? Y es algo que sí en reiteradas oportunidades se ha puesto sobre la mesa frente a la necesidad de renovar pactos o diálogos nacionales. No nos vamos a casar con ningún término porque cada uno tiene sus propios elementos, ¿no? Pero de que podamos consensuar que efectivamente necesitamos como sociedad un diálogo para poder establecer problemáticas y priorizarlas, creo que es lo que yo rescato y entiendo y la defensa de los derechos humanos y que en ese caso entender que sí se reconoce que lo que los constituyentes en su momento formularon como las atribuciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos sigue vigente y necesaria la atribución. Varios actores en este sentido, la importancia de fortalecer la institucionalidad pública como Estado, la responsabilidad también como sociedad de hacer ejercicio y demanda de derechos humanos y los medios de comunicación. Ahí voy rescatando, espero haber resumido y haber entendido, señores diputados electos, sus mensajes. Vamos a ir entrando también a lo que señalaba la diputada Hernández en temas de los derechos económicos, sociales y culturales, que no obstante el compromiso de Guatemala es irlos realizando progresivamente. Hay un lamentable retroceso o estancamiento en algunos de los avances que lentamente se han ido teniendo. Y el Banco Mundial en este sentido considera que respecto a la realización de estos derechos es que la recaudación tributaria también es importante. El porcentaje del PIB representado en el gasto social, en el gasto público, ha disminuido, restringiendo los recursos disponibles y la fortaleza de la institucionalidad para proteger y garantizar los derechos de los habitantes. Esta es una cita en el informe, en informes de la Oficina del Alto Comisionado, a quien también agradecemos este acompañamiento y este trabajo conjunto que hemos realizado desde otras administraciones, pero en el caso de nuestra gestión también agradecer y valorar muy importantemente, y por eso citamos también no solo información de nuestro informe anual circunstanciado, el informe que presentó el señor Procurador para la gestión de 2018, sino también los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que cita estas fuentes internacionales. Y en este sentido, pasar a la segunda pregunta, diputados, ¿qué acciones realizarán desde el Congreso de la República para aumentar los recursos con los que puede disponer el Estado y mejorar la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos? Y aquí también permitirme dejar, yo sé que no es una responsabilidad todavía de gestión de ustedes, pero hay una transición importante de varios meses y dentro de esa transición tiene el Congreso de la República en los próximos meses la obligación, la atribución de aprobar el nuevo presupuesto de la República, que será, serán los recursos disponibles que tenga la nueva administración gubernamental. Así que también dejo eso ahí para que ustedes compartan cuáles son sus impresiones en este importante periodo de transición. Diputado. Bueno, vemos cómo a mayor corrupción, menor acceso a derechos humanos. Los recursos se van para donde no deberían de irse. Vemos cómo sale una licitación hoy en Guatecompras y ya fue ganado la licitación en 15 minutos. Ya fue o sea, si nos damos cuenta, desde ahí se evidencia el nivel de corrupción que hay. Y se los digo, en el caso de donde tengo algún tipo de conocimientos,
más fuertes. En el caso de VIH, los medicamentos de VIH, si se compran por medio de OPS o de OMS, con lo que le compramos a 200 pacientes por medio de ellos, lo podemos comprar localmente únicamente a 10. ¿Qué ocurre? No se hace una licitación temprana, por medio de Guatecompras, no sale la licitación, se compra localmente y es como se favorecen o se pagan deudas electorales. Desde ahí vemos una inexistencia de transparencia. No se compra por medio de OPS o OMS, sino que se compra localmente. Favorecemos al cuate, a la cuata, al que nos apoyó en campaña, y con lo que le pudieran comprar a 200, le compran a 10 localmente. J.I. Cohen, las cosas por su nombre. ¿Y de quién es J.I. Cohen? De todos. ¿Sí? Cuando no tenemos la capacidad de aprovechar los recursos que tenemos, como las oficinas de acceso a la información pública, ocurren este tipo de cosas. No tenemos la capacidad de auditar, de hacer monitoreo ciudadano, de estar encima y preguntando en qué se están gastando los recursos. La corrupción y la impunidad sabemos que están ligadas. La creación de iniciativas de ley para velar porque los procesos de compra, de licitación, de salarios y demás, de servicio civil, debería de ser más público, más transparente. La cuestión es que hay una antipatía totalmente de querer involucrarse en la sociedad guatemalteca. Ya no, o sea, ¿quién fue el gran ganador de la segunda vuelta electoral? La gente no fue a votar porque ya no cree. ¿Y por qué ya no cree? Porque cree que da igual, yo gane quien gana, yo tengo que trabajar, dice la gente. Sí, pero tenemos que trabajar en diferentes condiciones en base a gane quien gane. Entonces primero tenemos que quitar la antipatía en la gente para que pueda ser observadora y pueda hacer auditoría social de este tipo de procesos. Gracias, diputado. En el presupuesto se ve la política, ¿verdad? Y por eso temas presupuestarios y de ingresos del Estado son importantísimos para ir reduciendo las brechas de desigualdad, reduciendo la pobreza y y construyendo un Estado que sí garantice los derechos humanos. En este sentido, nosotros como Guatemala nos caracterizamos también por ser uno de los países con menor recaudación tributaria. No llegamos a veces ni al 10%, yo creo que este año no vamos a llegar ni al 9%. Por lo tanto, no debemos dejar de fuera una eventual reforma fiscal progresiva. Sin embargo, es muy difícil pedirle a la población hacer cambios en los impuestos, cuando en realidad todavía tenemos que hacer todo un trabajo de reducción de los privilegios fiscales existentes, reducción de las ineficiencias que hay en el gasto del Estado y también reducción en la corrupción, en el manejo de esos fondos públicos. Entonces hay que entrarle, digamos, a todo eso. En el caso de Movimiento Semilla, nosotros hemos planteado una agenda legislativa basada en 3 R's: rescate del Estado, reconstrucción de las instituciones públicas para poder responder a la población. Y dentro de ese rescate del Estado está la creación de un sistema nacional por la transparencia y la anticorrupción, que implica fortalecer a las instituciones públicas en términos de los controles que ya tienen, como la auditoría interna, fortalecer el acceso a la información pública, también hacer todo un trabajo de definir los estándares internacionales de gobiernos transparentes, gobierno abierto, y volver al Estado en unas instituciones garantes de los derechos humanos que además rinden cuentas y trabajan con transparencia. No solamente el tema anticorrupción, que es importante, pero que no puede ser todo basado en anticorrupción específicamente. De ahí también hay que recordar que en el caso del Congreso, el Congreso, una de sus funciones es aprobar o no el presupuesto de la nación. Para bien o para mal, el Congreso no solamente lo aprueba o lo imprueba, ¿verdad?, sino que además participa en la elaboración de todo eso. Para mal, porque supuestamente el presupuesto el presupuesto que manda el Ministerio de Finanzas tiene una lógica vinculada a su política pública, ¿verdad?, y es supuestamente un presupuesto
que se ha elaborado de forma técnica a partir de planes operativos en cada ministerio y de acuerdo a sus planificaciones. Para bien, sin embargo, sabemos que ese presupuesto no está bien hecho y eso le permite al Congreso también incorporar algunos elementos que sean necesarios en ese presupuesto, ¿verdad? Revisar que hayan, por ejemplo, etiquetas, que esté la etiqueta para mujeres o para grupos específicos, que muchas veces no viene desde el Ejecutivo. Entonces, ese es algo que el Congreso puede hacer. Para mal también que el presupuesto sea tocado por el Congreso, porque, por ejemplo, en el caso de salud veíamos la romería de ONGs apadrinadas por diputados que llegaban a las bancadas a pedir que fueran incluidas dentro del listado de las ONGs que reciben aportes del Ministerio de Salud. Y muchas veces esas ONGs se incluían en ese listado o se incluían partidas presupuestarias para favorecer negocios o para favorecer otro tipo, digamos, de intereses y no necesariamente para soportar o respaldar la política pública. Entonces, y alrededor de eso también el Congreso de la República, perdón que se me sale lo saludista todavía, el Congreso de la República tiene como función la fiscalización. Por lo tanto, deberemos de hacer una selección de aquellos ministerios y unidades ejecutoras clave para poder fiscalizar y monitorear que el presupuesto se esté ejecutando de manera transparente y correcta. Muchas gracias. Entonces, se habló de la optimización de los recursos. Usted puso ejemplos claros en temas de salud, en cuestión de compra de medicamentos, el desafío que tenemos en representatividad de nuestras autoridades, porque son electas bajo un proceso transparente. Sin embargo, ¿será que esto tiene realmente la representatividad de todo el pueblo? Y déjennos ahí compartirles una de los indicadores que se lanzó recientemente, la línea base de derechos de juventud, donde efectivamente hay un 3% de la juventud la que está participando en alguna asociación, en alguna organización. Y de esa 3%, el punto 3 o punto 1, no recuerdo ahorita, el punto decimal, únicamente lo hacen organizaciones políticas. Y es donde vemos que la participación partidaria es importante, es el único vehículo para llegar a las autoridades. Entonces también hay desafíos en términos de la participación de la juventud, que además es el mayor porcentaje de población en nuestro país. También se habló del pacto fiscal, y esto lleva a desafíos o a posibles puntos de agenda en relación a reformas a la ley de compras y contrataciones, las reformas a la ley de servicio civil. Hay más de 18 regímenes en nuestro país en términos de servicio civil, y eso ya pues no es el debate, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Es importante entrar a ese debate de unificar el servicio civil, la recaudación tributaria, la importancia de construir indicadores en términos de evidenciar que se cumple con estándares internacionales, particularmente en fortalecer mecanismos que ya están disponibles en las instituciones, y la importante función de fiscalización, que no es solo en términos de agenda legislativa, sino la fiscalización que puede hacer el Congreso de la República. Como tenemos que hablar de derechos humanos que deberían ser para todos y todas en términos de no discriminación, lo que es desafortunado es que nuestro país todavía no lo cumple, no lo garantiza. Esa realización de derechos para todos y todas. Y además hay poblaciones más afectadas o más sentidas en términos de este ejercicio de derechos humanos. Y hay varias poblaciones. Una de ellas obviamente es la niñez y juventud. Ya les compartía uno de los indicadores, la invitación a que compartan y que hagan suya esta línea de base. Son información rescatada de la que está disponible en las instituciones, a la cual debería tener más difusión para que todos sepamos esas brechas todavía que tenemos pendientes en términos de ejercicio de derechos. Las personas mayores, las personas con discapacidad, que en las instituciones, sí, desafortunadamente, no hay desagregación de información sobre personas con discapacidad. Hasta ahora, después de más allá de los años que son necesarios como estándar internacional para que se desarrolle un censo
ya afortunadamente el país lo tendrá y esa es información muy importante para la toma de decisiones en términos de política pública. Ahí es importante la labor que también la cooperación internacional, y el señor procurador lo ha reiterado muchísimas veces, en que somos un Estado que está construyendo aún su democracia y que necesita el apoyo y valora mucho la cooperación internacional, a la comunidad, a los pueblos y gobiernos que apoyan al país, pero también a todas las agencias del sistema de Naciones Unidas y en este caso respecto al censo, UNFPA, la importante labor que ha realizado y que se presentarán resultados ahora en el mes de septiembre. En términos de niñez, también lo que hace UNICEF y que también en la institución valora el apoyo de UNICEF en términos también de revisarnos en esta institucionalidad pública y de fortalecerla, también la mirada es hacia nosotros, hacia la Procuraduría, hacia adentro, y UNICEF nos está apoyando en revisar cómo hacemos más evidente y más un ejercicio de defensa de derechos de niñez. Pero también hay otras poblaciones, la población privada de libertad, más del 50%, aproximadamente el 50% de las personas que están en prisión preventiva, cuando podrían haber otros mecanismos, también es una población a la que se hace defensa de derechos humanos. La población joven y adolescentes, solo 4 de 10 adolescentes está atendiendo al nivel básico y solo 2 de cada 10 va al nivel diversificado. ¿Qué quiere decir eso en términos de los proyectos de vida y el acceso al trabajo? El 86.5% de la población adolescente y joven indígena tiene trabajo informal, por tanto tampoco hay protección y seguridad social. O sea, hay una serie de estadísticas y de indicadores que nos reflejan que hay poblaciones que son más aún afectadas y sentidas en términos de ejercicio de derechos humanos. Entonces la pregunta sería, ¿qué medidas legislativas proponen para reducir esas brechas de desigualdad en la población guatemalteca, particularmente en personas con discapacidad, personas mayores y niñez y juventud? Bueno, como les decía, dentro de nuestras 3 R's, la última R es responder a la población, y dentro de eso sí tenemos una serie de reformas y de iniciativas para temas de adultos mayores, discapacidad, juventud, niñez, mujeres, pueblos indígenas, ambiente, etcétera. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención muchas veces en que para ciertos grupos se necesitan legislaciones específicas. Por ejemplo, hay una ley para la población con discapacidad, pero para muchos otros grupos ya existen leyes creadas, que el problema no se va a resolver haciendo más leyes, sino buscando que esas leyes que ya existen se cumplan, ¿verdad? Una amplia legislación, por ejemplo, con las que se ha avanzado ya en temas como los derechos de las mujeres, sin embargo no se cumplen. O sea, no hemos terminado de armar la estructura institucional y darle los recursos suficientes y encontrar a las personas capaces para dirigir, digamos, esas instituciones. Básicamente esto, lo que tiene que hacerse es un trabajo fuerte de fiscalización y de asignación de presupuesto para esas leyes existentes que ya trabajan estos temas. Yo sí quisiera regresar un poco a esa idea de la perspectiva de derechos humanos que debe tener el Estado de Guatemala. Que el problema es que no hemos logrado construir un Estado que se vea a sí mismo como garante de derechos, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de salud, nosotros sabemos que el derecho a la salud implica muchas cosas, pero implica por lo menos una ciudadanía que demanda el derecho a la salud y no que lo agradece como que le estuvieran haciendo un favor. E implica un Estado que se mira como garante de derechos humanos y no como que está haciéndole un favor a la gente, ¿verdad? O sea, vemos cómo un mismo auxiliar de enfermería, cuando entiende, se ve a sí mismo como un garante de derechos, se comporta de una manera completamente diferente a que si piensa que le está haciendo un favor a la persona que llega a buscar la atención. Entonces, yo sí creo que debemos de, y esos derechos están reconocidos en
tratados y legislación internacional y en nuestra Constitución y en muchas de las leyes que nos rigen. Sin embargo, y aquí, perdón que me haya salido un poco de la respuesta, pero como tú mencionaste lo del servicio civil, yo quisiera retomar ese tema, lo del servicio civil, y es que en la medida en que nosotros no cumplamos con esa ley de servicio civil, no estamos asegurándonos tener a los mejores profesionales y técnicos dentro del Estado, sino solamente a los que entran por cuello, ¿verdad? O por clientelismo político. Y esto lo que hace es que no tenemos entonces personas que se sientan servidores públicos, que no tienen sentido de pertenencia y que no se entienden a sí mismos como garantes de derechos. Y lo vemos incluso en médicos, ¿verdad? Que en su clínica privada se portan de manera muy cortés y respetuosa con su paciente, pero que cuando están en el hospital público se dedican a maltratar a las personas, precisamente por esa falta, digamos, de servicio civil y de esa perspectiva de servicio público que nos corresponde. Gracias. En el movimiento político WINAC tenemos claridad de que hay que trabajar de manera diferente para cada población. Cuando hablamos de personas, adultos mayores, por ejemplo, tenemos que revisar las pensiones de los adultos mayores. ¿Cuánto reciben nuestros abuelitos? Miserias. Pero entonces, como no salen a manifestar porque están viejitos, no hay que ponerles caso. ¿Quién por ellos? Y entendemos entonces de que para cada población tiene diferentes necesidades. Y por ejemplo, en WINAC tenemos claridad de que en esto hay derechos específicos para juventud, para mujer, para niñez, para adulto mayor, para diversidad sexual y para la comunidad LGBTI. Cuando entendemos que debería de trabajarse de diferente manera para cada población, con diferentes necesidades también en tiempo y en espacio. No vamos a hablar de niñez y de juventud en el área urbana de la misma manera que lo hacemos en el área rural, ¿sí? Las personas con discapacidad en el área urbana tienen necesidades diferentes y peticiones diferentes a las del área rural. Entonces, tendríamos que descentralizar para trabajar de manera operativa e integral las condiciones específicas de cada población. Hay de vulnerabilidades a vulnerabilidades, estigmas, discriminaciones de diferente tipo en diferente lugar, ¿sí? Les puedo dar un ejemplo clarísimo en el caso de discapacidad. Ya va siendo citado 2 veces el ministro de Gobernación por la diputada Sandra Morán, que nos acompaña el día de hoy, que agradezco que esté, como siempre Sandra en todo. No sé cómo hace, no sé cómo hace. Y no llega. 2 citaciones para que responda precisamente por las declaraciones que dio en torno al tercer país seguro a personas con discapacidad y no ha llegado. A un padre de la patria, que qué bueno que va para afuera de la curvatilla, que parece loco, se me olvida el nombre. Linares, ay, dije loco y corbatilla, Linares, ¿verdad? Ya se sabe quién es. Bueno, lo que dijo de las mujeres la otra vez, lo que dijo de las personas con discapacidad, esos son los diputados que están en el Congreso, y un ministro de Gobernación que se ha resistido a llegar. Entonces, tenemos que tener claridad de cómo abordar cada tema, cada necesidad, y sobre todo en tiempo y en espacio. Las necesidades de nuestros adultos mayores en Mazatenango no son los de la ciudad capital las mismas. Si lo hacemos todo parejito, no estamos siendo equitativos. Creemos que estamos cubriendo necesidades básicas, pero no queremos cubrir lo básico. Tenemos que cubrir integralmente a cada población. Y lo hacemos únicamente conociendo las necesidades y lo hacemos cuando descentralizamos. Y no nos basamos al abuelito, a la abuelita, al diverso, al joven, a la niña de la ciudad capital, sino que nos vamos a hacer investigación de a de veras a los diferentes departamentos. Gracias. Como es un diálogo, la diputada Hernández me ha pedido también comentar lo que el diputado Aldo ha comentado. Así que, por favor. Yo no sé si voy a decir aquí una herejía,
pero a mí a veces sí me preocupa que nuestras reivindicaciones y luchas se fragmenten tanto. O sea, es cierto, diferentes grupos tienen necesidades distintas, pero habiendo estado en el Ministerio de Salud, sí les puedo decir que muchas veces las demandas de atención en salud con tantas especificaciones, lo que busca o digamos, el riesgo es fragmentar la atención. Entonces resulta que, sí, bueno, y además se generan estereotipos, ¿verdad? O estigmas alrededor de estas demandas específicas. Entonces resulta que, sí, la comunidad LGBTIQ está, su demanda, seguramente lo que quieren es una VIH y clínicas de infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? O las mujeres están demandando, démosle su atención prenatal y su embarazo y parto, como que si solamente del aparato reproductor nos enfermáramos nosotros, ¿verdad? Los niños solamente sus vacunas, etcétera. Entonces, si nosotros empezamos a fragmentar las demandas o los derechos, yo creo que corremos ese riesgo de generar estigma, de generar, digamos, nichos, y de no dar una atención integral. Estoy hablando específicamente del tema de salud porque es la experiencia que tengo. Entonces, es necesario atender, más que por esas necesidades específicas, pensar en el derecho a la salud como un derecho universal, que a la hora de atender se tienen que ver cuestiones específicas, pero la salud no solamente es la atención a VIH o a una enfermedad o a Zika o a dengue o a una infección urinaria, sino que tienen que generarse condiciones saludables. Y mucho del trabajo de promoción de salud y prevención de la enfermedad, el trabajo a nivel comunitario y el trabajo a nivel familiar, no debería de fragmentarse de manera tan específica. Debemos de asegurar que existan servicios, digamos, generales, y después ir subiendo en términos de especialidades y especificidades. Pero sí creo que debemos de tener como un tronco común, no sé si llamarle básico, ¿verdad? Aldo ya le puso ahí la connotación no muy positiva a lo básico, pero sí necesitamos tener una red de servicios robusta, ¿verdad? Con una cobertura que genere un acceso universal, y ya en esos servicios sí considerar esas especificidades. ¿Medio minuto? Un aporte de medio minuto. Creo que es importante también, cuando yo me refería a tiempo y espacio, sí veo la necesidad vital e importante, precisamente de que la gente conozca sus derechos y a qué tiene derecho, cómo, cuándo y dónde, básicos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hace menos de 15 días estuve en un foro aquí mismo y alguien me dijo en un pasillo sidoso. Entonces, yo pues sé qué hacer, dónde denunciar, cómo denunciar y demás, pero mucha gente no sabe cómo hacerlo. O cuando las mujeres son violentadas en el parto, por ejemplo, ¿verdad? Fue buena para abrir las piernas, pero ahora se está quejando. Y yo he recibido cantidad de denuncias de eso. Ahora, entonces sí es necesario hacer que la gente conozca sus derechos y que los servidores de todos los servicios, de salud, de educación, de justicia, sepan cómo tratar a la gente. Porque lo que decía Lucrecia, ¿por qué si lo tratan bien o no en el sanatorio y en el hospital público no? Porque ahí le estoy pagando. Y allá le paga el Estado y le paga menos o le paga mal. Entonces sí es cómo abordar de manera integral la sensibilización a los servidores públicos. Gracias. Estamos llegando ya a la fase final del foro. Voy a tratar de resumir ya para entrar a la pregunta final. Lo que ustedes han estado compartiendo es el enfoque de derechos humanos. Es porque no hay derecho más importante que otro, sino que es la garantía de poder vivir dignamente, y eso pasa por romper barreras, que el Estado pueda garantizar que ese acceso a los servicios reúnen todos los elementos que ustedes han señalado. El asunto es que no está sucediendo, no está pasando, a veces incluso con la información, porque bien decía usted, hay médicos que en su clínica privada atienden de una manera y cuando van a la institución pública lo hacen de otra manera, y eso pasa por servicio civil,
no solo por la sensibilización, sino también por toda la concepción del servicio civil, que es también la evaluación del desempeño, la evaluación desde el mismo usuario y la participación del usuario, del el titular de derechos. Y tenemos recogido en el informe de este año de seguridad alimentaria testimonios en un monitoreo que hicimos conjuntamente con Alianmizar, del año pasado, cuando dice que hay personas de sus propias comunidades que hablan su idioma en la comunidad, pero cuando están ya detrás de los muros del puesto de salud, les hablan en castellano. O sea, la información, la sensibilización tiene que llegar a todo nivel. El talento humano, indispensable, pasa por lo de la ley de servicio civil. Hay también y está en la agenda legislativa, la Convención pendiente sobre derechos de personas mayores, la Convención Interamericana de Derechos de la Juventud. O sea, hay sobre la mesa en la agenda legislativa desafíos importantes, y no es por aprobar nuevos mecanismos internacionales, sino el desafío es cómo armonizamos legislativamente esos compromisos que se asumen en el marco de estas convenciones, pero sobre todo cómo los plasmamos luego en el ejercicio de derechos, en los servicios, rompiendo las barreras que no permiten que la niña, por ser mujer, por ser indígena, no tenga acceso a la educación, a veces vulnerado dentro de sus propias comunidades, dentro de su propia familia, y luego reiterado y revictimizándose a nivel de la institucionalidad pública. La responsabilidad a nivel local, por supuesto que hay una importancia de que se cumpla, y aquí volvemos a lo que ustedes ya han señalado, el principio de la cultura de legalidad. La normativa existe, hay que cumplirla. Hay una ley, hay todo un sistema de consejos de desarrollo, de descentralización que debe ser más eficiente. Ahí hay fondos también, y pasa por la optimización de recursos que usted decía, diputado Aldo. Sobre todo no cometer, que incluso está tipificado como delito, la discriminación, y no libre de estigma y discriminación. Es a lo que deberíamos apuntarle en todo que hacer en la vida privada y sobre todo pues en la prestación del servicio, de los servicios públicos. Y bueno, y vamos pasando entonces a dos poblaciones que la migración nos está demostrando, todo este fenómeno de migración forzada e irregular nos está mostrando la desigualdad que hay, y el hecho de ser persona, niño, persona indígena, de donde sale, de donde se están expulsando la mayor cantidad de personas hacia otras fronteras. ¿Qué se puede hacer, verdad? Hay un acuerdo con Estados Unidos que es posible, pudiera pasar a nivel de conocimiento del Congreso de la República. Hay también normativa que habría que revisarse en términos de actualizarla, una remirada cómo se criminaliza a las poblaciones indígenas delictivamente incluso, ¿verdad? Con la usurpación, habiendo tipificado más o menos luego derivado de los acuerdos de paz. O sea, también los acuerdos de paz nos dejan lecciones de que hay que continuar impulsando esas agendas pendientes, pero también generó ciertas reformas que hoy están lastimando y están generando nuevos dilemas para estas poblaciones vulneradas en nuestro país, como son los pueblos indígenas, de donde estos departamentos estemos expulsando una mayor cantidad de personas. Quisiera entonces detenerme con esa pregunta. ¿Cómo lo ven desde el Congreso de la República los desafíos que tenemos en atender y garantizar derechos de los pueblos indígenas y de este fenómeno de migración que estamos observando en nuestro país y en nuestros países vecinos? Bueno, el drama migratorio es algo que nos está afectando a todos y todas. La cuestión es por qué se está yendo la gente, por qué se quiere ir la gente. Es un problema enorme, es un problema que no se ha abordado de manera real, importante e integral. La gente se está yendo porque aquí no hay acceso a educación, a salud, a trabajo, acceso a la justicia. La gente no se va porque se quiera ir y pretenden que Guatemala sea un tercer país seguro. ¿Seguro para qué?
Cuando la gente se está yendo de aquí porque no hay las condiciones básicas para nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder ofrecer cuestiones de seguridad a la gente que viene huyendo de esos países? No podemos nosotros de alguna manera responder a ese tipo de cosas. Desde WINAC se van a promover reformas a Conamigua, dotando a la institución de las herramientas necesarias y de los recursos, porque todo el mundo ofrece en campaña un montón de cosas, y la plata, ¿de dónde sale? Si no hay, si vemos cómo se perdonan impuestos a grandes empresarios, ¿verdad? Porque eso pasa cada ratito, ¿verdad? No tenga pena, empresario, se le perdona la deuda. ¿Y por qué nos ponemos a perdonar deudas cuando aquí hay carencias económicas enormes? En el caso de la población indígena, sigue siendo la más vulnerada, la más atacada, la más vulnerable, la más estigmatizada, discriminada. Y la pregunta aquí es, ¿cuándo ustedes han visto una campaña de cualquier tipo, de salud, de educación o de no migrar en cualquier idioma que no sea el castellano? Son 22 idiomas, pero parece que solo hablamos uno. 25, me están diciendo por ahí, me están corrigiendo, gracias. 25 idiomas. ¿Alguien ha visto una campaña masiva de a de veras en algún idioma que no sea el castellano? Para decirle a la gente, edúquese de esta manera, su salud preventiva. No hay. Porque pareciera que las personas indígenas son de otro tipo de clase. Entonces, mientras no abordemos las cuestiones importantísimas como la migración o los pueblos indígenas de manera integral, consciente, consecuente y real, van a seguir ocurriendo ese tipo de cosas. La gente no se va porque se quiere ir, la gente no migra, y si no la migración interna, ¿por qué toda la gente se viene a la capital? Creen que eso es un paraíso. Y que aquí van a encontrar trabajo, que aquí sí van a haber escuelas, que aquí sí van a tener acceso a salud, y no es así. Las iniciativas de ley están engavetadas en el Congreso de la República, hay que irlas a sacar, no tenemos que inventarnos el agua azucarada. ¿Para qué ver una nueva ley, por ejemplo, y regreso a lo anterior? Ahorita termino. A la discapacidad, cuando la diputada Sandra Morán tiene una ley de discapacidad ya. Entonces, ¿para qué hago yo otra? O la bancada hace otra. Mejor hablo con Sandra y le digo, ¿hasta dónde llegaste? Volvámosla a impulsar. Eso es lo que tenemos que hacer. Hablar con los diputados que al momento están y que han tenido iniciativas de ley o reformas, iniciativas de ley, y preguntarles dónde se quedaron y yo sigo impulsando. ¿Para qué inventarnos el agua azucarada? Para mejorar el acceso a lo necesario, tanto para la población migrante como la población indígena. En el caso del Movimiento Semilla, sí hemos identificado alguna legislación prioritaria para las problemáticas en pueblos indígenas. Entonces sí estamos considerando la ley para acceso y medios de comunicación comunitaria, también la ley para la discriminación, para erradicar la discriminación, racismo y crímenes de odio. Se necesita hacer una consulta para poder armar la ley de la consulta previa e informada, y también considerar, porque dentro de nuestras prioridades está la ley de aguas, que la ley de aguas incluya la gestión comunitaria, ¿verdad? La consulta y la gestión comunitaria en la gestión del recurso hídrico. En el caso de la migración, definitivamente esto tenemos que ver estas condiciones sociales, económicas y políticas que están expulsando y que implica todo un trabajo interinstitucional, ¿verdad? Con una conducción muy clara de mejorar estas condiciones económicas, sociales y políticas por parte del Estado en su conjunto. También tenemos que ver el tema, por ejemplo, de cómo ir fortaleciendo la atención de los migrantes en países como Estados Unidos. Pero yo sí quisiera llamar la atención aquí sobre los retrocesos que hemos tenido en estas relaciones exteriores, que digamos la actitud subordinada y poco digna que ha tenido el actual gobierno con Estados Unidos, en donde se indignan por cosas menores en Guatemala, pero no están haciendo absolutamente nada con las políticas de maltrato migratorio que están impulsando en Estados Unidos. Entonces, mucho del trabajo sí tiene que ver con
cómo queremos construir esas relaciones con países como Estados Unidos, esas relaciones diplomáticas que le devuelvan la dignidad a la población migrante, además de hacer todo un trabajo para dar condiciones dignas de vida aquí a lo interno. Y sobre esto sí quisiera aprovechar para hablar sobre el acuerdo del tercer país seguro que firmaron Degenhardt y alguien más, otro allá en Estados Unidos. En el caso de Movimiento Semilla sí nos hemos opuesto a un acuerdo de este tipo. Ustedes saben que para que un país sea considerado tercer país seguro debe asegurar las mismas condiciones o mejores condiciones que el país en donde se está pidiendo el asilo político. Y definitivamente Guatemala, como hemos dicho, ¿verdad?, está caracterizado por la violación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. No podemos ser considerados un tercer país seguro, no podemos estar firmando este tipo de tratados pero al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado que a la hora de oponernos a un acuerdo de este tipo no estemos fomentando la xenofobia, ¿verdad? Porque es cierto, no tenemos las condiciones para recibir a quienes están buscando refugio, pero tampoco podemos rechazar a la población solamente por ser extranjera, ¿verdad? Que es algo que lamentablemente estamos viendo. Entonces, hay que hacer esta acotación y esta advertencia. Sí, efectivamente, en el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos presentado en enero de este año, señala cómo CEPAL identifica en un estudio que Guatemala es uno de los 4 países con mayor nivel de desigualdad de América Latina, que a su vez es una de las regiones más desiguales del mundo. Que me parece que ahí resume la situación de vulneración que tiene la mayoría de la población de nuestro país, con brechas o con estadísticas de pobreza que se incrementan lejos de disminuir. Señalaron algunos puntos relacionados con posible agenda legislativa, la de medios de comunicación, todo lo relacionado con crímenes de odio, la consulta previa e informada, pasando primero por la consulta previa a los pueblos indígenas, la ley de aguas, toda una mirada de gestión a nivel local. Entonces hay una serie de puntos que abordamos. Y la ley para protección de textiles de los pueblos indígenas. Entonces ya para cerrar, ¿qué dirían ustedes que debe formar parte y que por favor lo pudieran hacer en dos de manera diferenciada, en el sentido siguiente? En términos de su quehacer legislativo y de fiscalización próximo, el de sus bancadas, ¿cuáles serían esas prioridades en términos del ejercicio de derechos? Porque ya hemos apuntado aquí varias iniciativas o proyectos o ideas para reformas legislativas, la ley de servicio civil, reforma del Estado, la labor de fiscalización. ¿Cuáles dirían ustedes que son esa prioridad en términos de derechos que siguen siendo vulnerados en nuestro país? Y luego, abordar un diálogo nacional, ¿cuáles dirían ustedes que son las prioridades? ¿Qué poblaciones son las que deberían, en condición de vulnerabilidad, las que deberían priorizar un eje o varios ejes de discusión? Y obviamente ese gran diálogo pues pasa por un diálogo de todos los sectores, pero seguramente llegará finalmente al Congreso de la República en términos de reformas legislativas. Si ustedes pudieran hacer eso, y apreciarles que lo pudieran hacer en 2 minutos cada uno. Bueno, yo creo que una prioridad es detener la agenda regresiva actual que está en el Congreso. Como en algún momento nos ha comentado Sandra, ¿verdad? Una de los comentarios que ha hecho el actual presidente del Congreso es que solo nos estamos defendiendo de la agenda de las minorías, dice, ¿verdad? Y a partir de eso podemos entender por qué es que estamos viendo leyes como la 5272, ¿verdad?, que criminaliza la diversidad. Estamos viendo cómo se criminalizan los abortos espontáneos en las mujeres. Vemos una ley en contra de las ONGs o vemos reformas a la ley de reconciliación para asegurarse impunidad en el caso de violaciones a derechos humanos. Esa agenda regresiva debe detenerse y la próxima legislatura tiene esa obligación de empezar a armar una agenda progresiva
para ir avanzando justamente en derechos humanos y no ir retrocediendo como lo que estamos viendo justamente en este momento. Incluso los partidos políticos tienen una gran responsabilidad para dejar de fomentar el discurso de odio. Vimos cómo estas elecciones se convirtieron casi que en una competencia para ver quién odia más, y el que odie más es el que va a tener más votos, ¿verdad? En ese discurso anti-LGBTI, digamos, ideología de género, como le llaman ellos, ¿verdad? Entonces sí necesitamos desde el Congreso de tener esa agenda y empezar a tener una narrativa respetuosa y para avanzar en derechos humanos, y no como lo que estamos viendo en este momento. Y en términos de diálogo nacional, nosotros como bancada Semilla sabemos que una de las principales funciones que tenemos que fortalecer en el Congreso es la representación, que la población pueda decir: este Congreso sí me representa, esta bancada sí me representa, estos diputados sí este bloque que en algún momento debemos armar entre bancadas sí nos representan. Sí, definitivamente temas de discriminación y desigualdad tienen que estar al centro de todo esto, porque son el problema estructural principal que nos llevan a la violación. Bueno, y el tema de, perdón, de corrupción, de fortalecimiento de la justicia. Gracias. Bueno, priorizar. Cuando priorizamos, entonces nos dejamos a unos afuera, ¿verdad? Todo urge, es que esa es la mera verdad, que todo urge. Entonces, para cuando hablamos de priorizar, pues yo digo que tenemos que impulsar la defensa de los más chiquitos, a los niños, a las niñas abusadas sexualmente. No podemos seguir viendo cómo los índices que nos muestra el OSAR cada mes es de 120, 135 niñas abusadas sexualmente y embarazadas por sus papás, por sus tíos, por alguien muy cercano a la familia. Tenemos que seguir preocupándonos por los más indefensos en el área si tuviéramos que priorizar, pero es que todo es necesario, todo urge. Por otro lado, desde el movimiento político WINAC, en México y en Colombia hay secretarías que defienden al ciudadano de todo tipo de estigma y discriminación. En Guatemala tenemos la CODISRA, ¿sí? Pero únicamente es a población indígena. Y entonces no hay un acompañamiento pleno, legal, psicológico, jurídico, donde vos puedas ir a poner una denuncia, ¿sí? Si te acosan por joven, por mujer, por niño, por anciano, por persona con alguna discapacidad. Entonces sí es necesario impulsar una secretaría, una comisión, no sé, en donde nos puedan dar acompañamiento psicológico y legal, porque en este país te discriminan por todo. Por gordo, por negro, por hueco, por mujer, por chava, o sea, por todo. Sí, ¿cómo? Por China. China comunista, Chairo, somos, ¿verdad? Aquella caricatura tan chula que nos hicieron a vos y a mí juntos. Bueno, a mí me encantó. Bueno, entonces, ¿a dónde ponemos esa denuncia realmente? ¿Sí? ¿A dónde nos vamos a quejar, pero que me den acompañamiento psicológico y legal? Ser en este país mujer es una desventaja. Si sos mujer indígena, 2. Mujer indígena analfabeta, 3. Mujer indígena analfabeta con alguna discapacidad, 4. Mujer indígena analfabeta con una discapacidad lesbiana, 5. ¿Sí? Y cada etiqueta, cada estigma que te van poniendo, te resta oportunidades para que te puedas desarrollar integralmente. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? ¿Qué priorizamos? Tenemos que trabajarlo todo. Afortunadamente, como lo decía Lucrecia, ya estamos pensando en un bloque en el Congreso de la República progresista, donde no será solo WINAC, donde no será solo Semilla, donde no será solo URNG, sino que trabajaremos en bloque y apoyaremos las iniciativas del otro, donde obviamente el enfoque sea de derechos humanos, porque esa es la intención. Antes habían 7, 8 diputados progres, ahorita vamos a llegar 15. Y ya están otros vinculándose, otros queriéndose reunir. Entonces lo importante es trabajar en ese diálogo nacional para mejorar las condiciones de vida de los y las guatemaltecas. No podemos seguir permitiendo esas cargas emocionales que nos pone el estigmatizar, porque mientras más estigmatizado estás, más sufrir de discriminación y tenés menos acceso a lo que todos y todas deberíamos tener derecho.
Muchas gracias. Bueno, ahora me toca la labor de tratar de cerrar y tratar de poder presentar en manera resumida los valiosos aportes de su parte, y por favor siéntanse en la confianza si sienten que algo dejé fuera del tratar de resumir, ustedes lo señalen. Tal vez solo apuntar que esta revisión o esta reforma del Estado pasa por revisar lo que ya existe para que mejore. No necesariamente es crear nueva institucionalidad, pero quizá en algunos espacios se requiere. Por ejemplo, usted puso el ejemplo de Codisra, que no lo tiene, por ejemplo, personas mayores, y donde la persona mayor, para poder hacer ejercicio de derechos que están reconocidos en nuestra legislación, y ahí está la defensora de personas mayores, ¿verdad? Y yo a quien le aprendo tanto, ¿verdad? Y al final del día lo que se entiende es, la persona mayor sí tiene derechos, y buscamos la legislación y tiene derechos y tiene acceso a servicios. El asunto es que lo tiene que hacer en Gobernación Departamental de Guatemala. Servicios que en el interior esa Gobernación Departamental no se la da. Tiene que ir al ICS por ciertos servicios, al Ministerio de Salud por otros, al RENAP por otro, al Carnet a Gobernación Departamental por otro. O sea, al final del día, esa persona mayor no va a ejercer derechos, porque tiene que hacer tal romería en la institucionalidad pública. El enfoque de derechos humanos parte precisamente de reconocer en la persona el ejercicio y el respeto de derechos, pensar en ella, se legisla en función del interés y de la participación y las necesidades y los derechos de la persona, no en función de la comodidad del funcionario público, que es el que va a dar ese servicio, que al final del día no es ni con la calidad que requiere el respeto a mí como persona. Perdón, sí, ya se me salió un poco la defensa de derechos. Algunos temas entonces que deberían ser parte de esa agenda legislativa es revisar este avance que hubo en términos de posible agenda regresiva y hacerla progresiva en términos de cumplir con la obligación de los derechos económicos, sociales y culturales, que son particularmente los más vulnerados, reconociendo que hay cierto ejercicio de derechos civiles y políticos que se han logrado y que que se ejercen no con la representatividad que requeriría el Estado. O sea, hay una necesidad de hacer más educación en derechos humanos, más promoción al ejercicio de la participación política, partidaria. Señalaron, y quiero entender pues que en términos de, no podemos priorizar, efectivamente, en términos de derechos humanos no podemos priorizar derechos, sino romper barreras para el ejercicio de los mismos, pero sí es necesario establecer agendas públicas para política pública, y que en términos de esa política pues hay temas muy latentes como la inseguridad alimentaria que sufre nuestro país, sobre todo la niñez, en términos de educación, de salud, de acceso al trabajo, el fenómeno de migración que hay que entrarle, hay que abordarlo como gran problemática por una cuestión moral y ética de las personas que están migrando de manera forzada, el fortalecimiento de la justicia, el combate a la corrupción, a la impunidad, no entender necesariamente que la creación de más institucionalidad es la respuesta. Tenemos una secretaría en términos de derechos de juventud, CONJUVE, existe, pero no tiene los dientes para poder hacer el cumplimiento de funciones necesarias para garantizar derechos. Hay desafíos pendientes en términos de niñez, hay una institucionalidad que debe ser revisada, pero cierta institucionalidad sí está agotada en términos de protección de niñez. Tenemos una ley que solo dio la mirada a protección especial de niñez y adolescencia, y que tampoco estamos cumpliendo o restituyendo derechos, pero está toda la situación de protección social para que la niñez haga ejercicio de derechos. Entonces, tenemos que hablar de número. Hay una iniciativa, la 5285, presentada en el Congreso de la República. Esa hay que debatirla y aprobarla. Hay en términos de agenda progresiva, pues el procurador presentó conjuntamente con
con OACNUD, con CICIG, con el Instituto de la Defensa Pública Penal, el órgano judicial en enero del 2018, no recuerdo las fechas, 2018, un proyecto de ley para prisión preventiva que está siendo retomado por uno de los diputados de la actual legislatura, porque también es importante tener una agenda, pero que se oriente a estándares internacionales que hay bastante desarrollado a nivel internacional. De otra manera, pues sí estaríamos avanzando en términos temáticos de iniciativas de ley, pero que no responden a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y finalmente, que este diálogo sí invita a que haya alianzas de bloques o de sectores que coincidan con ideas, porque es importante tener varias voces, porque ese es el diálogo, es un debate y llegar a consensos o llegar a ciertas mayorías, ese es el ejercicio de diálogos, pero que aquellas voces comunes puedan ser en bloque y no desagregada, porque de igual manera lo que estamos generando es fragmentación e incluso podríamos estar cayendo en generar más estigma y discriminación a estas poblaciones que, por el contrario, lo que se espera y toda la labor del Estado y de la sociedad debe ser para que puedan ejercer derechos, para que los derechos humanos sean una vivencia para todos y todas en nuestro país. Muchísimas gracias por su atención y espero haber concluido y resumido sus intervenciones. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presencia de todas y todos. La verdad que valoramos mucho también el acompañamiento que nos da la representante de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas, que son nuestros aliados permanentes en busca de una Guatemala mejor, donde se respete la dignidad, que es el centro de los derechos humanos. Y qué mejor forma de estar celebrando los 32 años de la institución y me segundo de los 5 años de la gestión que me encomendó el Congreso de la República, escuchando voces que seguramente van a oxigenar el Congreso de la República. También aclaro, fue invitado el presidente de la Comisión de Derechos Humanos actual, el diputado Aníbal Rojas, pero declinó, agradeció, pero que su agenda no lo permitía. Hago el conocimiento para que sepan que queríamos escuchar diversidad de pensamientos, que eso es la democracia. Hay muchos retos y desafíos, aquí ya lo plantearon claramente. Uno que a mí me hace mucho ruido actualmente es la ratificación del convenio 190, que es sobre la violencia y el acoso laboral. Ya se escucharon voces disonantes que no está de acuerdo el CACIF, por ejemplo, la Cámara de Industria, porque vendría a desestimular la economía, ¿no? Demasiado amor por la plata tal vez, pero yo pienso que ahí tienen ya primer desafío, ojalá que sea ratificado por este Congreso, pero si no, pues ya todo un reto para ese bloque. A mí me ilusiona mucho cuando lo del bloque, porque hay que sumar esfuerzos, más en este escenario con el que estamos viviendo hoy. Yo vengo precisamente de la inauguración del seminario taller que se está llevando a cabo en otro hotel capitalino por del término desafortunadamente del mandato de la CICIG, y entonces ahí se ven posiciones muy encontradas, muy radicales, y tenemos que ser muy maduros, muy estratégicos y más inteligentes que las otras personas que quieren seguir preservando sus privilegios. Los derechos son para todos, sin diferencias, sin discriminaciones, libres de estigmas, y para eso nos tienen los diputados como aliados para coordinar actividades. Ustedes supervisan la administración pública, fiscalizan y nosotros la supervisamos, y tenemos toda la buena voluntad de colaborar con esta legislatura y con la nueva también. Estamos muy optimistas en ese sentido y termino así para no abusar más de su tiempo. Muchísimas gracias a todas y a todos, muy amables. Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.